Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche de martes, martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook y poder platicar. A lo mejor tú nos ves en YouTube, porque pues, yo lo estoy viendo en viernes en YouTube. Bueno, donde quiera que nos estés viendo y cuando quiera que nos estés viendo, a mí me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y poder conversar, poner sobre la mesa algún tema que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar esta noche, por esperar con paciencia que nos conectemos, a que empecemos la transmisión. La verdad les agradezco tanto su paciencia para acompañarnos, para esperar. A que iniciemos hoy, empezamos unos 3 minutitos tarde de lo que debería de ser la hora de inicio, pero agradecemos mucho de verdad su compañía. Gracias, Vero. Buenas noches, Dios te bendiga. Gracias a Rodolfo, que también ya se va conectando por ahí. Dios te bendiga, Rodolfo. Muy buenas noches. Gracias por esperarnos pacientemente y estar en estas transmisiones de los martes. Espero de verdad que puedan ser muy bendecidos, que la palabra que creo que quiero compartir con ustedes sea de edificación, sea de bendición. Hola Jesús, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias Jesús por estar aquí esta noche. Gracias a todos, de verdad, gracias por acompañarnos, por dejar su like, por dejar sus comentarios. Eso hace que el algoritmo de Facebook eh, busque o vea que hay una interacción en este video y de alguna manera recomienda a mis contactos o a tus contactos a través de que tú compartes este video, avisarles que ya estamos en esta transmisión de hoy, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes y esperando que verdad puedan encontrar en esta conversación, en estas enseñanzas, puedan encontrar edificación. Me da mucho ánimo leer sus mensajes cuando dicen gracias pastor por la palabra, esta palabra confirma algo que Dios había hablado, gracias por la palabra es de bendición. De verdad, a mí me anima leer sus comentarios porque nos hace esforzar, nos hace que busquemos cada día un mensaje para compartir con ustedes algo que sea de importancia, de relevancia para sus vidas y que les pueda ayudar a mejorar sus vidas, a mejorar su situación, a mejorar sus emociones, a crecer espiritualmente, que es finalmente lo que estamos buscando. Ese es nuestro trabajo. Yo no fui llamado a ser un motivador profesional, no soy llamado a ser un coach, no soy llamado a ser un entrenador eh, o, o un animador. No soy llamado a eso, soy llamado a predicar la palabra y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, compartir la palabra, compartir el mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para ustedes y que esa palabra, ese mensaje los edifique, los equipe, los prepare para toda buena obra y que puedan ustedes ser el instrumento que Dios quiere hacer de sus vidas, que puedan ver una mejoría en sus vidas, que puedan ver que en verdad Dios es real y que Dios está al cuidado de ustedes y que les quiere dar esa vida plena de la que hemos hablado tanto en estas transmisiones y creemos que Dios lo quiere hacer. Así es que ese es el propósito de estas transmisiones. Perdóname si de repente son aburridas, perdóname si de repente son muy personales, o sea, te hablo de muchas cosas personales o muchas cosas que me han pasado en la vida o pongo ejemplos de mi vida personal, a veces sueno muy egoísta, muy egocéntrico, pero esa no es la intención, pero pues no tengo otro laboratorio más que mi vida, mis hijos, mi esposa, mi casa, la iglesia en la que sirvo, no tengo otro laboratorio, no te puedo hablar de algo que no conozca o de algo que no me haya pasado o de algo que no sepa o tenga testimonio de otros que lo vivieron que enseñan al respecto y que puedo verificarlo a través del Espíritu en la enseñanza, en la palabra, en el testimonio de las vidas mismas de estas personas y en sus frutos. Así es que procuro traer una palabra, un mensaje, una enseñanza. Alguien me decía hoy en el trabajo, me decía, Axa, escucho tus conferencias en Facebook, escucho lo que compartes, las conferencias que hace en Facebook y son muy ciertas. Y me hizo pensar, dije, es que eh, podemos llegar a gente que ni nos imaginamos. Estos foros nos permiten llegar a gente que ni nos imaginamos que podemos llegar. Y estoy seguro hay gente que me ve, que me escucha en estas transmisiones y les envío un fuerte saludo a todos,
compañeros del trabajo, amigos de la infancia, gente que me conoce o gente que ni siquiera me conoce, pero alguna vez oyó algo por ahí en el internet acerca de estas enseñanzas, le gustó alguna y pues ahora nos siguen y nos escuchan en diferentes partes. La verdad es que la intención de este mensaje no es alcanzar fama, prestigio o volverme un gran conferencista. Yo te hablo desde mi corazón, te hablo desde lo que he vivido, desde mi propia experiencia, de lo que he aprendido de la experiencia de otros, porque también se aprende no solamente por el propio pellejo, sino también se aprende por el consejo. Entonces, pues he recibido consejos y enseñanzas de otros maestros de la palabra y a través de esas enseñanzas transmito lo que he aprendido por sus enseñanzas o por mi propia experiencia. Entonces, si de repente se vuelve esto muy personal o te hablo de mi propia experiencia o te repito anécdotas que a veces se me olvida que ya las conté y repito alguna anécdota, ténganme paciencia. La verdad es que no estoy preparando un gran discurso, no estoy preparando un gran sermón o estoy tratando de ser un gran predicador. Solamente te hablo del corazón, te hablo desde lo que he experimentado en el espíritu, de lo que he podido crecer espiritualmente y eso a veces no es muy efectivo. Precisamente de eso te quiero hablar esta noche, de hablar desde el estómago. Eh, Híjole, va a sonar así como a regaño, pero yo espero que no lo tomes como un regaño, espero que lo tomes como una enseñanza que te pueda ayudar a mejorar. Saben, a veces hablamos desde el estómago, a veces le damos mucha importancia a lo que sentimos, a nuestras emociones, y entonces nuestras emociones controlan la conversación que sale de nuestra boca. Hablamos solamente de lo en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, solamente hablamos desde lo que hay en nuestras entrañas, de esas vísceras, que por eso dicen que alguien se vuelve muy visceral, porque está hablando o está actuando o tomando decisiones desde lo interno, ¿no? De lo más profundo. Y nos volvemos viscerales, a veces somos muy viscerales. Y yo les decía que les hablo del corazón, pues el corazón también es una víscera. Entonces, por eso les decía que no siempre es muy efectivo hablar desde el corazón. Eh, y cometemos el grave error de ser quienes acostumbramos a hablar de aquello que mueve nuestras emociones, que mueve nuestras vísceras, lo que emocionalmente está sucediendo, lo que significa para nosotros poder mostrar a los demás o hacer saber a los demás lo que estamos sintiendo. No siempre es correcto. Creo que el consejo que tengo esta noche para ti, ojalá te ayude a no hablar desde el estómago. Dice el libro de Proverbios, saludo a quienes van llegando, Rodolfo, Vero, por ahí vi también a, ¿quién más andaba por ahí? La pastora Ceci, bueno, y a quienes se van conectando, quienes van llegando, gracias, gracias por quedarse aquí en esta conversación de esta noche. Les envío mi cariño y mi afecto, dejen sus likes para estar viendo quienes están por aquí, dejen un comentario, un saludo para ir viéndolos por aquí y enterarnos que andan por acá. Si no te menciono lo que siempre digo y les ofrezco una disculpa por ello, si no te menciono no es con mala intención, no es mala onda, es solamente que no me aparece, no se ve, no se actualiza tan rápido como quisiera el internet y entonces mis dispositivos son algo viejitos, entonces me cuesta un poquito de trabajo, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con el propósito de poder llegar a todos ustedes y ustedes solamente ténganos paciencia si es que la señal se interrumpe, está lloviendo por acá, así es que de repente cuando llueve el internet se pone sus moños, pero esperemos que nos dé oportunidad de poder tener esta conversación sin interrupciones. Les recomiendo el mensaje del domingo. Si no lo escuchaste, te recomiendo que lo busques aquí en nuestro perfil de Facebook, ahí abajo, en los videitos de abajo, para que te enteres de lo que hablamos el domingo. Les saludamos. Giovanna, un abrazo a Giovanna Merino, a la pastora Ceci, dice buenas noches, bendiciones, a Rodolfo, a Jesús, gracias, gracias a todos, a quienes ya nos dejaron su like, Berito Huerta, Vero, Elizabeth Merino, Giovanna Merino, eh, Jesús, ya por aquí quienes nos van dejando sus saludos, gracias. Dios les bendiga a todos ustedes, les amamos en el Señor. Ok, vámonos al tema. Proverbios capítulo 12, versículos 15 al 19.
Por eso decía que va a parecer un regaño, pero no, veamos lo que esta conversación nos va a dejar de enseñanza esta noche para mejorar nuestro carácter. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 15 al 19. El insensato, te estoy leyendo la versión, perdón que interrumpa la lectura, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, porque la traducción de esta versión me pareció más adecuada al mensaje que te quiero compartir esta noche. Pero puedes leer la Reina Valera, la nueva versión internacional, la versión que tengas ahí al alcance de tu mano, es la versión que puedes leer. Estoy leyendo Proverbios capítulo 12, versículos 15 al 19. Dice la palabra del Señor: el insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. El insensato se enoja con facilidad, pero el inteligente pasa por alto los insultos. El testigo fiel declara la verdad. El testigo falso dice mentiras. El que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. Las mentiras terminan por descubrirse, la verdad permanece para siempre. Generalmente quienes enseñamos la palabra de Dios pretendemos, la intención de compartir el mensaje de la Biblia es que pretendemos formar el carácter del creyente en base a los principios de la palabra de Dios. Es decir, pretendemos que a través de lo que enseñamos, la gente que nos escucha y que está con nosotros escuchando la palabra, escuchando el mensaje, lo que buscamos es que el conocimiento que transmitimos, el mensaje que transmitimos, mejore, transforme, ayude a que el carácter de los que nos escuchan, principalmente la iglesia, mejore y muchas cosas cambien y cambien para bien. Eso es realmente lo que estamos buscando. Por eso decía al principio, no estoy pretendiendo ser un gran conferencista, no es ese mi propósito en este foro. El propósito es darte un mensaje que te ayude a formar tu carácter, que tengas un carácter conforme al carácter de Cristo y que puedas reflejar una transformación, un cambio, una mejoría en tu vida que haga que tu vida avance. Ese es el propósito. Si lo ponemos en palabras cristianas, como en nuestro lenguaje cristiano, es que seamos más espirituales, que seamos más conforme a la imagen de Cristo, que seamos más conforme al propósito de Dios, que alcancemos los diseños de Dios. Podríamos ponerlo en lenguaje más espiritual o más cristiano para que suene más atractivo para aquellos que tienen fe en el Señor. Pero en realidad lo que estamos buscando en la predicación del mensaje es compartir una enseñanza que mejore tu vida, que te ayude a tomar mejores decisiones, que tengas una vida más apegada al espíritu y menos dirigida hacia la carne. Eso es lo que pretendemos hacer. Ahora, el problema en lo que va pasando a lo largo de los años es que muchos predicadores o muchos de los que predicamos, de repente se nos olvida que solo somos instrumentos, que el mensaje que compartimos viene de Dios. Es Dios quien pone en nosotros una enseñanza para compartir. Y en ese afán de querer mejorar la vida de quienes nos escuchan, a veces caemos, cometemos, no estoy generalizando, no digo que todos los predicadores, en algunas ocasiones, algunos de nosotros los que predicamos, y me incluyo en ello porque sé y reconozco que en algún momento he caído en ese error hace algunos años atrás, cuando trataba de demostrar que podía dar un buen mensaje. Caemos en el error, cometemos el error quienes predicamos, de tratar de controlar o manipular a las personas a través de las enseñanzas que damos. Es decir, lo que yo diga o lo que yo enseñe llegue a tocar la vida de quien me está escuchando a modo de que la persona sea como yo quiero que sea. Como yo que enseño la palabra, yo quiero moldear la vida de esa persona para que haga, para que viva, para que decida lo que yo quiero que haga. Erróneamente o caemos en ese error porque no lo podemos hacer, no debemos hacerlo. Ningún predicador tiene autorización, ningún pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista, ninguno tenemos autorización de parte de Dios para manipular, para controlar a quienes nos escuchan a través del mensaje. Nadie, absolutamente nadie. Por eso los primeros que seremos juzgados en la enseñanza somos los que predicamos. Los que enseñamos la palabra de Dios, vamos a ser juzgados por Dios, vamos a ser llamados a cuentas, y no solamente se nos pedirán cuentas de nuestra vida, de cómo vivimos, de cómo tratamos a nuestra esposa, cómo educamos a nuestros hijos, qué hicimos con el trabajo, qué hicimos con el dinero que Dios nos dio. Como todos los cristianos o todos los que creemos en Dios seremos juzgados por eso.
por las palabras que dijimos, por los pensamientos que tuvimos, por los pecados que cometimos, si nos arrepentimos o no. Todos los que creemos en Dios seremos juzgados. Y seremos juzgados conforme a la fe en nuestro Señor Jesucristo y conforme a la gracia. Pero los que predicamos, los que enseñamos la palabra, seremos juzgados también por lo que enseñamos, por lo que compartimos a la iglesia. Dios lo pondrá en un balance, lo filtrará como en el crisol a fuego intenso para que salga la basura, y lo que es puro, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, todo aquello que venía del corazón de Dios y que nosotros compartimos, va a ser puesto como parte de la recompensa, del mérito, de la corona que podamos conseguir por el trabajo que realizamos en el servicio a Dios. Pero todo lo que dijimos, que supusimos que Dios nos dio para dar, o que quisimos usar para controlar a los demás, también será un peso en la balanza en el momento del juicio. Entonces, nadie, absolutamente nadie que predica la palabra, debería de usar el mensaje de la palabra para manipular, para controlar, para establecer términos de beneficio personal o incluso en supuesto beneficio espiritual de aquellos que nos escuchan para sacar un provecho. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Y sin embargo, las palabras tienen tal peso cuando salen de nuestra boca que mucha gente está esperando escuchar lo que diga el pastor, lo que diga el profeta, lo que diga el apóstol. Están esperando escucharlo porque entonces suponemos que eso nos hace más espirituales. Ahora, no estoy juzgando a ningún predicador ni a ningún pastor. Dios me libre de semejante cosa de pararme frente a ustedes y decirles, no escuchen a fulano, o este predicador es del diablo, o este es un lobo disfrazado de ovejas. No, no, no es ese mi rol, no es ese mi papel, no me corresponde a mí juzgar eso. Yo lo que procuro es enseñarte lo que el Espíritu pone en mi corazón, lo que la palabra de Dios me da como experiencia y conocimiento, para que tú tengas la capacidad, la madurez y el conocimiento de poder discernir que lo que escuches, ya sea en este mismo foro, en este mismo lugar, de este mismo pastor y de cualquier otro, para poder discernir si eso es de Dios o no, si te edifica o no, si te ayuda a crecer espiritualmente o no, si es simplemente un mensaje emocional, circunstancial o manipulador que te puede llevar a un error. Entonces procuramos dar una enseñanza, procuramos dar un mensaje que te edifique, que te ayude a crecer, que te ayude a madurar y que puedas tú mismo discernir espiritualmente lo que escuchas. Y como dije en su momento, incluso en este mismo foro. De alguna manera no pretendo establecer, ni siquiera te habrás dado cuenta que ni siquiera pretendo establecer un tipo de doctrina que tú deberías de seguir. Es decir, nosotros, a mí me preguntan frecuentemente, ¿y ustedes qué tipo de iglesia son? ¿Son pentecostales? ¿Son bautistas, metodistas, presbiterianos? ¿De qué tipo de iglesia son? Y a mí me cuesta mucho trabajo contestar porque no me gusta o no pretendo yo encasillarme en algún tipo de, de, de doctrina. Sin embargo, aprendo de todas. Aprendo de los bautistas, aprendo de los metodistas, aprendo de los presbiterianos, aprendo de los anglicanos, aprendo de las asambleas de Dios, de los pentecostés, de los pentecostales. Aprendemos de todos y busco no hacer un ecumenismo de todas las doctrinas, pero busco tener un criterio propio para poder enseñar de acerca de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Y de alguna manera ustedes tengan la madurez para asimilar todo, escudriñarlo y retener lo bueno. Poder escuchar un mensaje de un Benny Hinn y que puedas escudriñarlo y recibir lo bueno, que puedas escuchar a un Morris Cerullo y recibir lo bueno, que puedas escuchar mensajes ya grabados, porque ya falleció el hermano Miles Monroe, o Mike Murdock, o Billy Graham, o no sé, el propio Carlos Anacondia, o Gigi Ávila, o no sé, hay un montón, hay una infinidad de predicadores. Si nos queremos ir más atrás, puedes leer un libro de Charles Spurgeon, de el hermano Moody, o del hermano, se me están yendo sus nombres, bueno, de estos predicadores de la antigüedad, de siglos pasados, de años pasados, que enseñaban la palabra y que te puedan edificar. No pretendo de alguna manera establecer esto es la verdad y tienes que seguirlo y así es. No, me gustaría y anhelo con todo mi corazón que tengas la capacidad de discernir y que lo que leas y que lo que escuches y que lo que aprendas te dé a ti la capacidad de asimilar lo que estás escuchando.
No para que te pongas en un plan de que, oh, yo ya aprendí a discernir y este pastor que tengo es del diablo. No, hermano, caemos en una soberbia espiritual de señalar los que son buenos y los que son malos. Y de verdad, créanme que eso es un peso muy grande para la iglesia que está queriendo sentirse juez. Y no solamente juez, sino también verdugo de lo que está sucediendo dentro de la misma iglesia. Bendito sea Dios, que es el Espíritu Santo quien puede dar convicción a cada uno. Será nuestro testimonio, será nuestra fe. Lo que vivimos cotidianamente debería de demostrarse y ser suficiente para que otros crean y conozcan el mensaje del Evangelio. No, mucha gente tiene temor de abrir su corazón al mensaje de la Biblia o al mensaje de Jesús porque cree que no cubre los requisitos de la religión o porque la religión en sí no le convence. Y nosotros los cristianos tratamos de convencer a la gente, nos quedamos con esa enseñanza, ya lo expliqué semanas atrás, esa enseñanza donde Jesús dice, fórzalos a entrar en esa parábola acerca de las bodas, de la boda que se celebraba, y el dueño de la casa o el organizador de la fiesta decía, fórzalos a entrar. Nos equivocamos y creemos que venir al Evangelio hay que forzarlos a creer en Jesús. Nosotros no forzamos a nada, nosotros lo que hacemos es dar testimonio, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, vivir conforme a lo que creemos, para que la gente, para que las personas que nos vean y vean cómo vivimos, puedan creer. Y entonces el que da convicción al corazón de las personas es el Espíritu Santo, el que los va a convencer es el Espíritu Santo. Pero nos afanamos tanto en convencerlos con nuestras palabras que caemos en esa manipulación, aprovechamos el momento del dolor, aprovechamos el momento del sufrimiento para dar el mensaje y entonces la persona que está quebrantada, que está necesitada, venga por necesidad. Ahora, no estoy diciendo que dejes de hacerlo. Quiero aclarar esto porque mucha gente dice, entonces ya no le voy a predicar a nadie. No, predica en tiempo y fuera de tiempo. Todo momento es importante para poder dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que no caigamos en el error de la manipulación, porque estamos hablando desde el estómago. No estamos hablando con convicción, con certeza de corazón y con inteligencia. Estamos hablando desde las vísceras. Queremos volver el Evangelio un mensaje emocional. Queremos volver el Evangelio un mensaje circunstancial. Y el Señor no nos llamó a predicar un mensaje emocional o circunstancial. Nos dejó evidencias, nos dejó hechos, nos dejó pruebas claras de que Él es el Hijo de Dios, de que Él resucitó al tercer día, para que el mensaje que compartamos no sea un mensaje falso o un mensaje manipulador, sino que sea un mensaje verdadero que llega al corazón de las personas y que el mismo Espíritu Santo sea el que dé convicción a la gente de lo que nosotros ya creemos. Ellos no han creído, esas personas no creen en el mensaje del Evangelio y necesitan escuchar el mensaje, pero no manipulemos el mensaje, no hablemos desde las entrañas, no hablemos desde las vísceras, tratando de que de esa misma manera, emocionalmente o visceralmente, podamos dar ese mensaje. Porque entonces caeremos en el error de la manipulación o del control o del chantaje incluso, tratando de dar un mensaje que emocione, que mueva las circunstancias. A mí de repente eh, eh, me pasa como un presidente de México que de repente da un discurso y la gente no aplaudió y el mismo presidente dice, ya sé que no aplauden. Y a mí de repente me pasa en la iglesia que los hermanos no aplauden, no dicen amén, no gritan aleluya. Y me pasa como el presidente y casi les digo a los hermanos, ya sé que ustedes no dicen amén, ya sé lo que ustedes no dicen aleluya. Pero hemos creado cierta cultura dentro de nuestra iglesia, de la comunidad Manto Nuevo, que lo que buscamos es dejar una enseñanza. A mí no me preocupa que no digan amén, o no me preocupa que no digan aleluya o gloria a Dios, no me preocupa eso. Me preocuparía si lo que yo estoy enseñando no está llegando a sus corazones y no está cambiando sus vidas y no está mejorando sus circunstancias. Eso sí me preocuparía porque entonces el mensaje que estoy dando no está no está cumpliendo el propósito por el cual Dios envió ese mensaje, que es cambiar la vida de quienes lo escuchan. Por eso les decía al principio, a mí me gusta leer sus mensajes, sus comentarios, cuando dicen, pastor, este mensaje me ayuda, este mensaje está bien, este mensaje me edifica. Me gusta leer sus mensajes porque entiendo que el Espíritu Santo es el que está dando testimonio a tu espíritu. No es mi mensaje poderoso, lleno de poder de Dios, porque soy el ungido de Dios o el siervo del Altísimo. No es eso.
sé que tengo un llamado, sé que tengo un ministerio, sé que Dios me ha puesto para predicar el Evangelio. Sé que puedo llegar a ser un maestro de la palabra, de teología, de las cuestiones espirituales. Sé que puedo llegar a ser un maestro. También sé que puedo llegar a ser un profeta. Tengo un llamado apostólico. Soy un pastor de una iglesia, pero empecé ministerialmente siendo un maestro de niños. Así es que no estoy buscando la gloria, ni estoy buscando el prestigio, pero sí me interesa que el mensaje que llegue a ti no sea un mensaje visceral, no sea un mensaje que solamente te emocione, que te prenda por un momento, que te sientas conmovido por un momento, pero no produzca un cambio, no produzca una transformación, no te desafíe a pensar, no te desafíe a analizar lo que te estoy enseñando, lo que te estoy diciendo. El propósito de estas enseñanzas es despertar tu entendimiento, despertar tu cabeza y hacerte reflexionar, meditar acerca de la enseñanza. Dice el libro de Proverbios, ahí donde leímos en el capítulo 12, versículo 15, dice el insensato. Otras versiones dicen el necio, pero esta dice el insensato. eh, Cree que se las sabe todas. El necio cree que todo lo sabe, que todo lo conoce, que ya no hay nada que enseñar. Pero dice ahí mismo, pero el inteligente oye consejos. Y una de las cosas que está pasando hoy en la iglesia es que nos creemos autosuficientes. No saben la cantidad de hermanos que conozco desde hace muchos años, cantidad de cristianos que piensan que está bien si ya no van a la iglesia, que está bien si ya no se congregan, o que ya está bien si no escuchan a su pastor, y piensan que están haciendo bien, no pasa nada. Y luego la pandemia, que se cerraron algunas iglesias, nosotros cerramos durante la pandemia, y algunos cristianos, pues ya se cerró la iglesia, el pastor da el mensaje a través de internet, ya no tiene importancia si voy o no voy, si me conecto o no me conecto, o después escucho el mensaje, y ya no le damos importancia. Se nos olvida lo relevante que es escuchar el consejo de lo que Dios tiene para nosotros, del mensaje que Dios quiere darnos. Y lo menospreciamos y nos volvemos necios, nos volvemos insensatos. Insensato es una persona que no tiene sensatez, que no tiene cordura, que no puede reflexionar y analizar lo que le está pasando. Entonces, cuando nosotros caemos en la necedad, en la insensatez, estamos dándole lugar al emocionalismo, al sentimentalismo. Y escuchamos cosas que nos hacen sentir bien, lo que queremos escuchar, lo que queremos escuchar. Es decir, no escuchamos la palabra que nos puede cambiar y transformar o que nos desafía a pensar. Escuchamos las palabras que nos emocionan. La misma palabra de Dios dice que habiendo comezón de oír, buscarán escuchar fábulas, cuentos, historias, anécdotas. Por eso a veces ya no me gusta contar tantas anécdotas personales porque pareciera que estoy diciendo algo para tocar tus emociones. Pero no buscamos eso, lo que queremos es que tu vida sea transformada y que no solamente te quedes con una parte del mensaje, sino que el mensaje puede desafiar a la reflexión, al análisis, a la meditación, a la búsqueda de Dios, a leer la Biblia y confirmar que lo que estamos escuchando aquí realmente está dentro del contexto bíblico con el propósito de lo que Dios quiere enseñar. Así es que no dejemos a un lado el consejo, busca el consejo, escucha con atención, pero sucede algo curioso, que así como de repente dentro de la iglesia cristiana surgen o se enseñan cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere, porque suele pasar. Yo soy predicador desde hace muchos años, más de 15 años enseñando la palabra de Dios, y créanme, hay ocasiones que sí me asusto porque digo cosas que no debería de haber dicho. No errores de nombres o errores de citas bíblicas, y quizás incluso no estoy hablando de errores de interpretación de la palabra de Dios. Estoy hablando de errores de algo que no tiene que ver con la palabra, algo que no, Dios no me puso en mi corazón, sino que fui yo mismo agregándole, echándole crema a mis tacos para que sonara bien o para que sonara interesante, o saliéndome de lo espiritual y empezando a entrar al mentalismo y empezando a entrar al positivismo. Lo hice algún tiempo en el afán de dar un mensaje motivador o en el afán de dar un mensaje que impulsara a la iglesia a tener una mejor relación con Dios. Caí en errores, de verdad, errores de que los que ya le pedí perdón a Dios y ya me arrepentí de ellos, pero sí son errores de terror. Sin embargo, no solamente hay error dentro de la iglesia, no juzgo a nadie, cada quien entregaremos cuenta de lo que enseñamos en la casa del Señor. A los que me escuchan y a los que me ven, principalmente a la comunidad Manto Nuevo,
les he enseñado siempre, discierne lo que escuchas, discierne lo que a quién pones. Y si tienes duda acerca de un predicador que enseñó algo que escuchaste en internet porque es muy famoso, porque tiene mucho reconocimiento internacional, y escuchaste un mensaje y eso que dijo te inquietó, no porque lo dijo fulano es verdad o porque lo dijo perengano es cierto. Tenemos que ser inteligentes y analizar la palabra que escuchamos, reflexionar y corroborarlo con la palabra de Dios. Y les he dicho a los hermanos de la comunidad Manto Nuevo, si ustedes tienen alguna duda o hay alguna incertidumbre acerca de una enseñanza, pregúntenme. Pregúntenme y buscaré la respuesta en el Espíritu, buscaré la respuesta en la palabra de Dios. Y si no la sé, la consultaré con mi pastor. Y si mi pastor no lo sabe, pues lo consultaremos de alguna manera a encontrar la respuesta. Y si no lo sabemos, te diremos, no lo sabemos. Dejémoslo reservado, porque hay cosas que a lo mejor todavía no entendemos, como le pasó a los mismos apóstoles, que había cosas que no entendían en el momento que las escucharan, pero las entendieron después. De la misma manera, es lo que les digo, no a ustedes que nos escuchan. Entiendo que hay errores dentro de la iglesia, que hay cosas que enseñamos los que predicamos que no están bien y que las hablamos desde el estómago. Es decir, lo hablamos desde las emociones. Queremos llegar a la gente a través de las emociones, queremos tocar a la gente a través de los sentimentalismos, y bien vale la pena tener atención en eso. Vale la pena dedicar tiempo a madurar espiritualmente para no ser movidos por las emociones y no dejarnos llevar solamente porque eso sonó bonito, o porque lo dijo fulano, o porque lo escuché en internet, o porque lo dijo alguien famoso. Cuidado para que podamos discernir. Incluso estoy seguro, y perdón que lo diga así, pero estoy seguro que hay alabanzas que nada tienen que ver con Dios. Es una lluvia de emociones, es una lluvia de sentimentalismos que tratan de mover a la iglesia a una condición emocional que si nos descuidamos, al rato vamos a ser movidos por cualquier emoción. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, como les decía, eso sucede dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos que tener la capacidad de discernirlo. Pero también sucede fuera de la iglesia. Es decir, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no escuchan el mensaje de la palabra, también hablan desde el estómago. Hoy es muy fácil escuchar la opinión de cualquiera. Todos tienen una opinión. Mejor dicho, todos tenemos una opinión. Todos tenemos algo que decir. Todos sabemos de todos los temas. Si se trata de política, damos nuestra opinión. Si se trata de los candidatos, todos opinamos. Si se trata de la economía, todos sabemos. Si se trata del calentamiento global, todos saben del calentamiento global. Todos tienen una opinión. Todos dicen su opinión o hablan de su opinión, pero lo hablan en la gran mayoría de las veces no del conocimiento, no de los datos, no de los hechos o de las evidencias, lo hablan desde las emociones. Hablamos, y me incluyo, perdón, porque yo estoy detrás de al frente de una cámara, transmitiendo en estas redes sociales, y yo también estoy expuesto a hablar, incluso quizás en algún momento he hablado de cosas que no sé, procuro no hacerlo. Procuro hablar de las cosas, no hablar de las cosas que no estoy informado, de las cosas que no conozco o de las que no tengo los datos o los hechos. Procuro hablar de las cosas que sé, procuro investigar, leer, aprender para poder hablar de un tema si no lo conozco. Y si hablo, generalmente de lo que hablo es de la palabra de Dios. Mi tema favorito es la palabra de Dios. Y estudio la palabra, escucho otros predicadores, leo libros para procurar tener un conocimiento más amplio que me permita a mí explicar desde la perspectiva bíblica lo que quiero hablar. Entonces, pero hay gente que habla solamente porque tiene la oportunidad de hacerlo. Y con las redes sociales, hoy en día, es más fácil dar una opinión desde el anonimato, aventar la piedra y esconder la mano, mandar un comentario, subir un meme, compartir una imagen, compartir, es que lo dijo fulano, jaja, es un chiste, no te ofendas. A mí me ha pasado que amigos a quienes quiero mucho, aprecio mucho, publican cosas acerca de la fe que me molesta, me irrita, de verdad, me irrita y me hace sentir muy mal, porque son amigos que aprecio, es gente que quiero, es gente que me importa, por la que estoy orando, por la que le estoy pidiendo a Dios que tenga misericordia y que lo salve, y de repente publican imágenes, memes, artículos, cosas que no tienen sustento, lo hablan desde las emociones. Por supuesto, la historia
puede darles cierta veracidad a sus argumentos, pero no es una verdad absoluta. No podemos generalizar, por ejemplo, decir, es que todas las religiones son malas porque someten a la gente. No, no es cierto, no todas las religiones son malas. Habría que definir primero qué es una religión y cuál es la religión que tú y yo creemos y practicamos. Cuál es la religión que Jesús nos dijo que deberíamos de practicar. Entonces, pero sin embargo se usa el nombre de Dios, se usa el nombre de Cristo para hacer comentarios banales, para hacer comentarios superfluos, para hacer comentarios irónicos, burlones acerca de la fe cristiana, porque están hablando desde el estómago. Están hablando de su propia emoción, de su propia experiencia con alguna religión que en algún momento se encontraron y a lo mejor ni siquiera conocen la religión, solamente han oído de gente que admiran o gente que respetan, que opinan acerca de las religiones y eso les hace formar un criterio acerca de las religiones, pero de manera generalizada, sin poder ser específicos, porque es más fácil aventar una piedra generalizada a ser específico, a decir nombre y apellido. Ahora, no estoy diciendo que lo hagas tú, estoy hablando de la gente que no tiene temor de Dios, estoy hablando de aquellos que señalan directamente a todas las religiones. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo que un grupo de lucha social actualmente que defiende los derechos de las mujeres le grite obscenidades y banalidades, le griten a la religión cristiana o al catolicismo incluso, con apego más al cristianismo, pero les gritan obscenidades y insultos y cosas de verdad ofensivas, realmente ofensivas, pero lo hacen con los cristianos, no lo hacen con los musulmanes, no lo hacen con aquellos que eh, podrían responderles de una manera más agresiva. Lo hacen con nosotros, con los que tenemos temor de Dios y procuramos respetar los derechos de los demás. Pero se vuelve una ofensa, se vuelve ofensivo o insultar de una manera general porque solo unos cuantos son de esa forma. Y nos escondemos en el anonimato y escondemos la mano y aventamos la piedra y señalamos, insultamos, porque todos tenemos hoy la posibilidad de dar una opinión. Ahora, entiendo y respeto la libertad de expresión. Sé que todos tenemos la libertad de decir lo que pensamos, pero ¿hasta dónde mi libertad de expresión puede ser libre? ¿Hasta dónde podría yo decir lo que pienso y lo que creo sin que se vuelva ofensivo? Mientras hablemos del estómago, desde el estómago, mientras hablemos desde nuestras vísceras, mientras seamos viscerales al hablar y no seamos respetuosos, no seamos responsables de nuestras palabras, solamente lo digamos porque lo sentimos, mentamos la madre, insultamos, señalamos, acusamos a todos, y decimos, es que todos son así, es que estos son así, y es que, y usamos los foros anónimos de las redes sociales para decir semejantes barbaridades. Eh, Digo un insulto de una manera generalizada y digo, ay, para aquellos que me odian, ahí les va el mismo odio, para aquellos que no me quieren, ahí les va el mismo, para aquellos que me critican, ahí les va esto y los desprecio. O sea, no resuelves nada, estás hablando desde el estómago, estás hablando desde tus vísceras, porque son tus emociones las que te hacen expresarte de esa manera, haciendo una generalidad para esconder el odio, el sentimiento, el enojo, la furia que sientes en tus vísceras, lo escondes desde una generalidad. Porque primero no tendría los argumentos suficientes para señalar a alguien. Un ejemplo, si alguien me está viendo y me pone una crítica ahí, entonces yo la siguiente foro o en la siguiente enseñanza o ahí mismo cuando lo estoy viendo, empiezo a criticar a todos los que no piensan como yo. Y empiezo a decir que todos los que no piensan como yo, pues son incrédulos, son paganos, son hijos del diablo, son mentirosos. No es cierto. No puedo basar mi argumentación en una generalidad porque porque no tengo los argumentos suficientes, porque no tengo los hechos suficientes y porque no estoy hablando desde la razón, estoy hablando desde las vísceras, estoy hablando desde el estómago, estoy hablando desde mis emociones y mis sentimientos. No importa que me estén viendo 20,000 personas y 19,999 personas están bien interesadas en el mensaje, si una persona critica lo que estoy diciendo y entonces provoca mis vísceras y yo reacciono con esa visceralidad para dar una argumentación desde el estómago, desde los sentimientos, desde las emociones, por cómo me sentí, porque me ofendió, porque me hizo sentir mal, porque lo que dijo a lo mejor me incomodó, porque a lo mejor tiene algo de cierto, no sé. Y entonces reacciono desde eso, desde las emociones, y eso provoca que mis palabras
mis textos, lo que yo publico o lo que yo respondo en una discusión, en una conversación, sea desde las vísceras, sea desde el estómago. Entonces, hablar desde el estómago, hablar desde las vísceras es un problema que tenemos todos. Todos estamos expuestos a eso, porque cada palabra que sale de la boca del que habla lleva una intención. Y las palabras o pueden destruir o pueden destruir la vida de una persona o pueden edificar la vida de una persona. Las palabras pueden producir vida o pueden producir muerte. Tienen esa facultad las palabras. Y quienes las escuchamos, cuando escuchamos algo, podemos ser movidos de nuestras emociones. Ahora, con las redes sociales, resulta que con las redes sociales es más factible poder hacer este tipo de publicaciones generalizadas, aventando la piedra y escondiendo la mano, y sobre todo sin ningún propósito más que el desahogar nuestras emociones o nuestros sentimientos. Yo entiendo y no estoy juzgando a quien publica lo que piensa o lo que siente. Yo entiendo que a veces necesitamos desahogarnos. Yo necesito desahogarme. Y de repente me enojo cuando voy manejando y alguien se me cierra y me enojo y yo, y me lo tengo que tragar y me lo tengo que aguantar y digo, ay Señor, perdóname porque ya me estoy enojando. Pero llega el momento que son tantas veces seguidas y pasa tanto y lo estoy guardando y no lo estoy guardando, que llega el momento en que se te sale, pues, y dices, oye, tú también, fíjate. Y cuando reaccionas así, cuando te mueves así, es porque lo vas acumulando. Sé, por experiencia personal, sé que podemos reaccionar visceralmente, que actuamos visceralmente, pero no somos puestos en este mundo para actuar desde las vísceras. No estamos puestos aquí para actuar emocionalmente. Nuestra fe no es emocional, nuestra fe no es circunstancial, nuestra fe no es a través de los sentimientos. Nuestra fe es una fe razonada, es una fe razonable. Hay un libro maravilloso de Lee Strobel, este periodista, investigador, me parece que es abogado también, sí, abogado legalista, eh, que además es periodista, escribió el libro que se llama El caso de Cristo. Eh, y este libro habla de Jesús. Incluso hay una película que se llama El caso de Cristo y que es interesante, es la manera en cómo él se convierte, pero después saca un libro que se llama El caso de la fe y habla de la fe y habla en ese libro que nuestra fe no es emocional, no es circunstancial, es una fe razonada, basada en hechos. Tu fe y mi fe está basada en hechos históricos que son la existencia de Jesús, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. Si nosotros no tuviéramos hecho esos hechos y esas evidencias, nuestra fe sería en vano. Así es que eh, no podemos pensar que nuestra fe es una fe irracional o una fe emocional o una fe visceral. Nuestra fe es una fe que actúa desde la razón porque tenemos las evidencias, porque tenemos el testimonio, porque tenemos la prueba y sobre todo la convicción por medio del Espíritu Santo para creer lo que creemos. Entonces no podemos reaccionar en este mundo, por eso me ponía como ejemplo de que vas acumulando el resentimiento porque tú procuras manejar correctamente, respetar el semáforo, respetar los señalamientos, darle paso al peatón, conservar tu carril, prender la direccional, vas respetando todas las reglas y de repente todo el mundo se te va cerrando, todo el mundo te va pitando, todo el mundo te va mentando la mamá y llega el momento en que esa acumulación de palabras van directamente a nuestras emociones, no van al espíritu, van a nuestras emociones y reaccionamos desde la carne, reaccionamos desde las emociones, desde las vísceras, y entonces nosotros también actuamos de la misma manera, bajo presión, bajo el insulto de los demás y actuamos de esa forma. La invitación en esta conversación que tengo es no hablemos desde el estómago, pero hay gente que habla desde el estómago. ¿Cómo podríamos nosotros aguantar, seguir soportando, tolerar tantas indirectas, tolerar tantos insultos, tolerar tantos memes y tantas publicaciones que se hacen en redes sociales, que lo único que están buscando es provocarte desde las emociones? Los sentimientos que esas personas tienen, ni siquiera sus argumentos o sus publicaciones o sus comentarios o sus críticas o sus conversaciones contigo, ni siquiera son desde los hechos o desde las evidencias, es desde su propia experiencia emocional. Sus sentimientos
se llenan, se acumulan, si tuvieron una buena experiencia, una mala experiencia, no sé, los que hablan mal de las iglesias, seguramente tuvieron una mala experiencia en una iglesia, los que hablan mal de los pastores, seguramente tuvieron una mala experiencia con los pastores, pero eso no significa que todos los pastores sean igual o que todas las iglesias sean igual. Lo he puesto de ejemplo muchas veces. Si un mecánico me hizo un mal trabajo en mi auto, me molesta y me enoja y me hace dudar de que los mecánicos puedan hacer un buen trabajo y pienso mal de los mecánicos. Cuando llevo mi auto, quisiera estar ahí viendo que todo lo que le hacen sea legal, sea honesto, no me roben, no me hagan un daño a mi auto, procuro estar vigilante, pero no puedo catalogar a todos los mecánicos igual. Y de repente me encuentro con un mecánico que es ingeniero, que está preparado, que sabe de mecánica, que es íntegro en su trabajo, cobra un poco más caro, pero ya no le creo, normalmente no le creo a todo lo que me pueda decir, porque ya tengo una mala experiencia del pasado con puros malos mecánicos que me transaron, que me robaron, y me hace dudar de este que es un buen mecánico. Sin embargo, tengo que llevar a arreglar a mi carro. Y pensaré, bueno, de llevarlo este que es caro, pues mejor este que es barato, ya será mi decisión. O este cobra barato, pero me hace tranza, pero este cobra más caro, pero es honesto. Y tengo que tomar una decisión en base a la razón, no a la emoción. Tengo que razonar qué me conviene, qué es más óptimo, qué me deja más beneficio, qué me ayuda, qué me hace crecer, qué me hace mejorar. Tengo que razonarlo a través de los hechos, no desde las emociones. Si yo sigo actuando desde las emociones, seguiré hablando desde el estómago, seguiré reaccionando a lo que los demás hacen y seguiré juzgando a los demás desde las emociones, actuando de esa forma. Así es que con esto de las redes sociales, es muy fácil que se abra un foro de expresión, una plataforma de expresión, donde todos pueden exponer lo que piensan y lo que sienten. Así es que, eh, y además con tiempo para esconderse en el anonimato. En muchas ocasiones te van a hablar de un tema solo desde su propia experiencia, desde sus sentimientos y desde sus emociones. No significa que lo que estás escuchando o lo que se está publicando, lo que estás viendo, no necesariamente es verdad o no necesariamente tiene que impactar tu vida, no necesariamente que te tiene que marcar la pauta por donde caminar, tenemos que tener la capacidad de reflexionar al respecto. Y otro de los problemas que tenemos en esta época es que nos hace ser necios, como dice el libro de Proverbios, en la manera en que hablamos o las cosas que decimos, son la autocensura. La autocensura entre el cristiano es más que la autocensura en la gente no creyente. Los cristianos nos autocensuramos más. ¿Qué es autocensurarse? Es que nos pongamos un parche en la boca y no digamos nada. No decimos lo que pensamos, no decimos nuestros argumentos, no decimos lo que creemos porque tenemos miedo a ser juzgados por esta sociedad que juzga y que condena y que además señala a aquellos que piensan diferente. Entonces, como cristianos nos autocensuramos más que la gente que no tiene temor de Dios. Y nosotros lo hacemos en un sentido de respeto, de amor al prójimo, de no decirle las cosas como son porque no se vayan a ofender o me vayan a dejar de hablar o hay que dar testimonio, pastor, y hay que aguantar y poner la otra mejilla. Y nos autocensuramos mucho. No publicamos en nuestras redes sociales nuestra fe, no compartimos nuestra fe. Si tú lo haces, te felicito por ello, pero hay quienes nos autocensuramos y decimos, no, es que si lo digo, si hablo de este tema, se va a ofender mi amigo fulanito que piensa diferente. Si hablo de este otro tema, se va a enfermar, se va a enojar mi amiga fulanita o mi compañera del trabajo que piensa diferente. Si hablo del aborto, si hablo de la homosexualidad, si hablo de esto, va a haber alguien que se ofenda. Así es que no hables de eso porque hay que amar al prójimo. Y nos autocensuramos mucho, bloqueamos mucho los temas, dejamos muchos temas de fuera, no hablamos de ellos, no respondemos a los comentarios porque tenemos cierta censura que nos aplicamos a nosotros mismos para no ofender a los demás. Ahora, no estoy diciendo que no seamos respetuosos de las demás personas. Respetemos, amemos al prójimo, pongamos la otra mejilla, por supuesto que sí, pero no bloqueemos la oportunidad que tenemos de defender lo que creemos. No nos bloqueemos a nosotros mismos para exponer nuestras propias ideas. Pero una de las cosas que impide que
que seamos, perdón, que seamos claros con lo que creemos, es que nos hace falta conocimiento. Y por lo mismo de que la gran mayoría de los cristianos nos movemos y hablamos desde nuestras emociones, y muy pocas veces hablamos desde la razón y del conocimiento, nos conformamos con sentirnos bien el domingo. Es decir, yo voy a la iglesia, el mensaje está padrísimo, me siento muy bien, salgo muy contento de la iglesia, pero no aprendí nada. El pastor se echa unos chistes muy buenos, nos hace amena la reunión, nos divertimos muchísimo, al final tenemos convivio y coinonía y tenemos todo, pero cuando me preguntan qué aprendí, no lo sé. Si de repente la pastora hace preguntas en el servicio, hermanos, ¿y quién dijo esto? Y no sabemos responder, tenemos miedo a responder, nos estamos autocensurando por la ignorancia que tenemos en nuestras vidas y que no superamos con un mayor conocimiento, con lectura de la palabra, con memorización de los textos, metiéndonos a los discipulados, pidiéndole al pastor, pastor, enséñeme más, quiero saber, oiga, pastor, tengo esta duda, pastor, ¿usted sabe qué sabe de esto? ¿Usted qué sabe de este tema o qué ha oído de hace unas semanas atrás un amigo, un pastor? Me dice, pastor, ¿qué sabe usted de lo que está pasando en Estados Unidos? Y le respondí lo que yo sabía, lo que yo creía, las evidencias que tenía, el conocimiento que tengo acerca del tema, y se lo mandé en un audio y le compartí acerca de eso. Porque es importante que tengamos un desafío intelectual, que tengamos un hambre de conocer de lo que está haciendo Dios en el mundo, que estemos anhelando, perdón, anhelando tener un mayor conocimiento. No se trata solamente de sentirme bien. Si el mensaje que yo te comparto en este foro te hace sentir bien y te mueve tus emociones y te hace sentir muy contento o te desafía por dentro, bueno, qué padre, qué bueno que te sientas bien con lo que yo enseño. Pero el propósito es desafiarte, pensar, investigar, leer el texto, leer más libros, leer en internet, hacer un mayor conocimiento. Ahora, si tú dices, pastor, pero es que yo no tengo tiempo de hacer todo eso, bueno, entonces desafíate. No te detengas en hacer una pregunta. Yo les he dicho, hermanos, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, si tienen algo que queramos, hazlo. No te quedes con la duda. No te quedes con una incertidumbre en tu cabeza. Es que va a parecer tonta mi pregunta, pero es que no sé si me pueda contestar el pastor. Y si el pastor está tan ocupado. No, hermano, por favor, hermana, por favor, estamos aquí para servirles. Hay un hermano que nos escucha desde El Salvador y un día me escribe y me dice, pastor, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, hermano, estuvimos platicando y le dice, ¿le puedo hacer una llamada? Le dije, sí, hermano, ahorita estoy libre, hágame la llamada. Estuvimos hablando por más de una hora. Gracias a Dios tenía yo el tiempo para poder hablar con este hermano. Estuvimos hablando y al final me dice, ¿sabe? No me esperaba que usted me atendiera. No esperaba que usted atendiera mi llamada. Y a mí se me hizo raro porque no sé con qué otros pastores haya tratado el hermano de que no le hayan atendido su llamada. Yo procuro atender todas las llamadas, procuro atender todos los mensajes. A veces se me va y no digo que soy perfecto, pero a veces se me va por tiempo o porque ya vi el mensaje y venía manejando y no lo pude contestar y resulta que después se me olvida volver a revisar. Pero procuro contestarles a todos porque mi interés es que ustedes aprendan, que tengan el conocimiento, que puedan saber lo que Dios tiene para sus vidas y que puedan aprender. A lo mejor no tengo la respuesta, pero te puedo decir, ¿sabes qué? Lee este texto, lee este pasaje de la Biblia, lee este libro, o te voy a mandar un artículo que leí hace algún tiempo, te voy a mandar un fragmento de un libro que leí y puedo compartir lo que sé. Porque el propósito es que tú como cristiano no tengas una fe sustentada en tus emociones, sino que puedas tener una fe sustentada en el conocimiento de la palabra de Dios y puedas defender tu fe con argumentos. El apóstol Pedro dice que estemos preparados para cuando se nos pregunte, cuando se nos demande acerca de nuestra fe. Y nosotros tengamos la preparación para ello. No puedes vivir de una fe emocional. Necesitas un aprendizaje, un conocimiento, necesitas un crecimiento espiritual que te ayude a desafiarte y entonces puedas contestar no desde lo visceral. He visto discusiones en internet. Yo antes entraba a un foro de un foro cristiano, decía, antes de que existiera Facebook y antes de que existiera WhatsApp y estas redes sociales que hoy tenemos, había otro tipo de foros de internet donde había conversaciones y decía foro cristiano y entonces yo entraba ahí a ver qué decían
los cristianos, ¿no? Y de repente aparecía un ateo y decía, a ver, cristianos, ahí les va la pregunta. Y él sentaba preguntas de cuestionamientos acerca de nuestra fe, de cuestiones históricas, de argumentos científicos. Y los cristianos se callaban. Y yo veía cómo le contestaba, cállate, hijo del diablo, cállate, Satanás, te reprendemos, Satanás. Y regañaban a aquel que había entrado a hacer una pregunta a los cristianos, porque la mayoría de los cristianos no teníamos el conocimiento. Y yo era de los pocos que contestábamos, y ahí en esos foros hice muchos amigos en diferentes partes del mundo, eh, amigos a quienes aprecio y quiero mucho, que hoy están en otros lados y que tengo comunicación todavía con ellos, que conocí en esos foros por contestar a aquellos que cuestionaban la fe cristiana. Nos cuesta mucho trabajo contestar. Publicamos algo y nos critican y ya tenemos miedo a contestar y nos vamos a lo emocional y empezamos a decir, cállate, hijo del diablo, eres Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús y Cristo viene y ya verás, ya pagarás, porque no tenemos argumentos, porque nos faltan los argumentos para contestarle. Muchos cristianos no publican nada en sus redes sociales porque tienen miedo a publicar algo en sus redes sociales y que los cuestionen, que les pregunten, que les digan, ay, tú eres cristiano, ay, eres pastor, eres pastora, ay, eres hijo de Dios, ay, y crees en la palabra y tú vas a la iglesia. Tenemos miedo de publicarlo porque nos hacen falta argumentos. Hermano, no te autocensures de esa manera. No hables desde tus emociones, no publiques desde tus emociones. Usa la capacidad, el talento, el conocimiento que Dios te ha dado para dar testimonio de quién eres en Cristo y poder defender tu fe sin autocensurarte, sino más bien proclamando el nombre de Cristo. Ok, ya se me acabó el tiempo y no he avanzado. Déjeme leer en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19. Saludos a los que se conectan, a los que van llegando, gracias a los que quedan, a los que se mantienen aquí esperando o escuchando este mensaje. Yo les bendigo. Yo sé que a veces los mensajes que comparto no son emocionales, no son motivacionales, son de enseñanza, desafío, y a veces es necesario escucharlos. También estos hay que escucharlos, no solamente cuando sientes bonito, también los que te desafían. Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19, dice la palabra de Dios. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, versículo 17, ¿no se dan cuenta que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Es interesante, pero habla de dos vísceras. Una, el estómago, que es lo que estaban preocupados por cómo estaban comiendo. Y el Señor Jesús dice, de las vísceras, lo que entra al estómago se va a la letrina. Lo que comemos se va a la letrina. Cualquier cosa que viene de la víscera o que viene de las vísceras no es algo que deberíamos cultivar o mantener como parte de nuestras vidas. Lo que nosotros vivimos y lo que nosotros hacemos no es visceral, ni es emocional, no es de nuestros sentimientos. Lo que nosotros creemos es una convicción que tiene un argumento y un razonamiento. No tenemos una fe emocional, tenemos una fe racional que ha sido a través de la convicción que produjo el Espíritu Santo, que dio testimonio a nuestro espíritu acerca de Jesús, y por eso hoy creemos lo que creemos. No somos emocionales, no somos circunstanciales. Estamos movidos por el Espíritu de Dios y creemos lo que el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón. Y dice el Señor Jesús, habla del estómago y habla del corazón, dos vísceras que están en nuestro interior. Y dice, lo que llega al estómago se va a la letrina, pero lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Lo que el Señor Jesús está diciendo, cuidado con tus palabras, porque si tus palabras son emocionales, puedes hacer más daño que una espada, puedes hacer más daño que un virus, que una bacteria que pudiera entrar a tu estómago. Puedes hacer más daño a otra persona que te escucha, porque lo que sale de tu boca está en el corazón. Alguna otra traducción dice es la mente, ahí donde están los pensamientos y las emociones, ahí donde se vuelven los deseos, de repente se vuelven incontrolables. Dice el Señor Jesús, de ahí vienen los pensamientos, los homicidios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Eso que está dentro de nuestro ser, en nuestras emociones y en nuestros propios deseos, puede hacer mucho daño.
no solamente al que lo habla y al que lo dice, también al que lo escucha. Y entonces nuestras palabras que salen desde el estómago, las palabras que hablamos emocionalmente pueden causar mucho daño. Tan fácil como poner un ejemplo, cuando un matrimonio se está peleando y empiezan a hablar de un tema, el punto es que se diga una palabra emocional, es decir, es que tú me haces enojar todo el tiempo y el otro ya se sulfura y ya se enoja y también empieza a hablar desde las emociones y se vuelve una discusión interminable porque estamos emocionalmente. Hablar desde el estómago es hablar emocionalmente, sin la razón, sin la mejor intención de mejorar la relación, sino por el contrario, lo único que queremos es decir lo que siento. Hoy este mundo, esta sociedad, nos está enseñando a decir lo que sentimos. Exprésate, grita que te... Aquí sigo, aquí estoy, perdón. Ojalá no se hayan ido muy lejos. Aquí estoy, otra vez, recuperando la señal de internet. Perdón, por un instante me quedé sin internet. Creo que ya. Díganme si ya me escuchan. A quienes se conectan. Creo que se fueron todos. No me dejen solo. Ok, yo sigo. Seguramente volverán y escucharán el mensaje. Espero que este mensaje quede grabado ahí. Ok, entonces necesito avanzar. Entonces cuando hablamos desde las emociones, cuando hablamos desde los sentimientos, no vamos a mejorar nuestra relación. Y si en un matrimonio, alguien que está discutiendo, cuando habla de las emociones o de los sentimientos, pues se afecta muchísimo. La discusión, el tema, ya no siguen acuerdos, solamente es decir, las emociones y los sentimientos. Este mundo hoy en día nos está obligando a hablar desde las emociones. Di lo que piensas, di lo que sientes, di cómo te sientes, di qué sientes en tu corazón, grítalo a los cuatro vientos porque es importante lo que sientes. Yo no digo que no sea importante lo que sentimos, de hecho es necesario poder expresar lo que sentimos, poder hablar, verbalizar nuestras emociones y verbalizar nuestros sentimientos. Sí es importante que lo hagamos, es necesario que lo hagamos, pero no es lo que rige nuestras vidas. No son ni nuestras emociones ni nuestros sentimientos lo que rige nuestras vidas. Deberíamos de tener eh, claro o tener claro en nuestros pensamientos, tener claro en nuestra razón, que no nos deberíamos dejar gobernar por lo que sentimos. Dice ahí en Proverbios donde leímos antes, el Señor habla de esto que nace del corazón, es decir, de la abundancia del corazón habla la boca. La gran mayoría del tiempo hablamos desde nuestro interior, desde nuestras vísceras, considerando el corazón y el estómago como vísceras. Hablamos desde nuestras emociones, de nuestras sensaciones, del impulso que tenemos por decir algo. Y a veces se ha vuelto heroico aquel que dice lo que piensa y lo que siente. Se aplaude a la gente que dice, ay, es que yo siento esto, y se le aplaude. Y dice esto, ay, esa gente, qué valiente que dijo lo que sentía, qué valiente que no se calla, qué valiente esa mujer que le grita a su marido, qué valiente ese marido que llora delante de su mujer, qué valiente. Y empezamos a aplaudir las emociones y los sentimientos como lo que determina nuestra existencia. Y esos sentimientos y esas emociones cambian según el temporal, cambian según las circunstancias, cambian según lo que esté pasando, cambian según lo que acontezca. Entonces no tenemos ni siquiera la certeza de que lo estamos haciendo bien. Ni siquiera tenemos una continuidad, porque si hoy siento tristeza por algo, mañana esa tristeza cambia y se vuelve odio. Y si hoy siento alegría por algo, mañana cambia y se vuelve melancolía o se vuelve desolación o se vuelve, no sé, algún otro tipo de sentimiento. Y eso, ese cambio que hay, esa constante cambio que hay por querer poner como argumentos las emociones, está causando un daño terrible porque estamos olvidando lo fundamental de nuestra existencia, estamos olvidando lo esencial, que son los argumentos, que son las razones, que son los hechos y las evidencias, que nos permitan poner una base de la cual poder construir nuestras sociedades. Hoy nuestras sociedades se tambalean porque estamos construyendo desde las emociones.
Hoy el cristianismo se tambalea, no porque el cristianismo sea malo, o porque sea una mala religión, o porque el Señor Jesús fracasó. Hoy en muchas iglesias se está tambaleando la vida del cristiano. Somos más vulnerables al mundo, somos más vulnerables al pecado, porque estamos fundamentando nuestras convicciones, nuestra fe en las emociones. Si hoy me siento bien, oro. Si hoy me siento bien, ayuno. Si hoy me siento bien, voy a la iglesia. Si siento ganas, voy a buscar de Dios. Si siento. Y entonces cuando sienta, pastor, yo cuando sienta, porque no quiero ser hipócrita, cuando yo sienta, entonces quiero buscar a Dios, quiero congregarme, quiero orar, quiero ayunar, quiero dar a Dios. Cuando sienta, porque no quiero ser hipócrita. Y ese es el grave error. Vivimos en una constante turbulencia porque somos movidos por nuestras emociones. Y nuestras emociones nos están afectando en la vida cotidiana, en la vida constante que tenemos delante de nosotros. Así es que no vivimos visceralmente, no tomamos decisiones viscerales. Los cristianos somos las personas que deberíamos de tener la razón de nuestro lado. Deberíamos de tener y usar la razón para argumentar, para hablar, para decir, no solamente el odio, no solamente el temor, no solamente la autocensura, sino realmente tener argumentos verdaderos que nos permitan poder presentarle al mundo lo que creemos. Ok, de esta misma manera empezamos a crecer en una vida emocional. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero entonces eh, el decir lo que pienso, el decir lo que siento está mal. No, dije eso, lo aclaré y lo vuelvo a aclarar. No está mal decir lo que piensas, ni lo que sientes. Lo que tenemos que sostener nuestras vidas y nuestra confianza en el Señor es en las razones que la Biblia nos da, en las evidencias que la Biblia nos da, en el testimonio que la Biblia nos da para tener una fe sólida, no en lo que sentimos. Si tú llegaste el domingo a la iglesia y no sentiste nada, pero el mensaje fue claro acerca de lo que Dios te está hablando, de cómo cambiar actitudes, de cómo cambiar comportamientos. Y la palabra que Dios te habló fue evidentemente clara, sustentada en la misma palabra y sustentada en la vida misma de aquel que la predica. Tú dices, oh caray, esta palabra es efectiva, pero no sentí nada. Pastor, es que no sentí, no sentí maripositas en el estómago, no sentí que yo temblara, no sentí emoción. Solamente oí una palabra razonable, una palabra clara, una palabra que me desafía. Pero no sentí nada, pastor. Yo creo que ahí no está Dios. No, claro que está. Claro que está Dios hablándote a través de los argumentos y de las evidencias que en la misma palabra de Dios están para transformar nuestras vidas. No estamos sosteniendo nuestras vidas en emociones. No estamos sosteniendo nuestras vidas en lo que sentimos. Estamos sosteniendo nuestras vidas y nuestra vida de fe la estamos sosteniendo en aquello que el Señor habla a través de su palabra. Así es que déjame terminar con esto. Te iba a decir algo más, pero déjame terminar con esto. Una de las cosas que está sucediendo mucho en la iglesia y que está sucediendo en el mundo nos está desafiando a que les demos evidencias a ellos de que Dios es real. Demuéstrame, hazme sentir, quiero ver. Si eres hijo de Dios, prácticamente nos dice, si eres hijo de Dios, demuestra que Dios existe. Y nos están desafiando a que hagamos una serie de evidencias para que podamos comprobar nosotros que Dios existe. Y por el otro lado, también se está demeritando la fe cristiana y se está demeritando la convicción en Dios, usando argumentos viscerales por lo que la historia ha hecho, por lo que la iglesia ha hecho, por lo que muchos predicadores han hecho, pastores, sacerdotes de diferentes religiones han hecho en nombre de Dios, usando el nombre de Dios para sus beneficios personales. Y esos argumentos ha hecho que mucha gente cuestione nuestra fe. Y ante tales argumentos, como cuando se critica, por ejemplo, a ciertos pastores porque se enriquecen con los diezmos y las ofrendas de la iglesia, y dicen, es que estos pastores son ladrones vestidos de ovejas, y aún las mismas críticas dentro de la iglesia cristiana que critican a estos pastores, pues les dan argumentos a la gente que no cree para decir, no creo en tu Dios. No creo en tu Dios porque tienes pastores que son ladrones, que tienes pastores que exprimen a las ovejas, porque se han cometido delitos dentro de la iglesia cristiana, porque hay pastores que han hecho atrocidades sexuales con sus congregantes. Y todos los cristianos son hipócritas, y yo conozco cristianos que son hipócritas.
Yo conozco hijos de pastores que son hipócritas, pastores mismos que se emborrachan y pastores mismos que cometen pecados y pastores mismos que cometen adulterio y cometen cosas ilícitas. Y entonces se nos empieza a cuestionar de eso. Y como sabemos, hemos oído, o nosotros mismos no somos testimonio eficaz de una vida transformada, pues entonces no tenemos argumentos para poder decirle a esa persona que está equivocada. Y entonces terminamos aceptando que es verdad, que los pastores son ladrones, que los cristianos son hipócritas, que la iglesia es falsa, que Dios no existe, y terminamos aceptando eso que viene desde el estómago, no desde la razón. Porque una generalidad, decir que todo, como decía hace un momento, decir que todos los mecánicos son malos, no me permite a mí conocer un buen mecánico que haga un buen trabajo en mi auto. Porque mi mala experiencia, mis experiencias pasadas con otros mecánicos automotrices no han sido buenas. Entonces, nunca tendré la posibilidad de conocer un buen mecánico porque pienso mal de todos los mecánicos. Lo mismo es con los médicos, lo mismo es con los abogados, lo mismo es con los cristianos. Entonces, cuando se nos cuestiona a nosotros acerca del tipo de vida que llevamos y del cristianismo que vivimos por el testimonio de otros cristianos, no está siendo un cuestionamiento lógico, no está siendo un cuestionamiento honesto, no está siendo un cuestionamiento genuino. Lo que la persona está buscando es un argumento para no acercarse a Dios, para no acercarse a la iglesia, para no acercarse a otros cristianos, porque los cristianos son hipócritas. No es cierto. Los cristianos, no todos los cristianos son hipócritas. Hay o habemos cristianos que quizás mostramos hipocresía, pero no es esa la razón de la existencia de la iglesia. No es para descubrir a todos los que son hipócritas, es porque necesitamos ser restaurados, porque necesitamos ser transformados, porque necesitamos ese cambio y dejar de ser hipócritas para convertirnos en verdaderos testimonios de luz y sal de la tierra. Ah, entonces, cuando se nos critica o cuando se nos juzga, queremos los cristianos usar un argumento más espiritual. Es decir, queremos que se diga, se escuche o se hable de algo más espiritual, porque nuestro testimonio no es suficiente o porque el testimonio de otros no ha sido suficiente y la persona parece que tiene argumentos válidos para menospreciar nuestra fe o para menospreciar el cristianismo. Y esto quizás lo escuchen algunos hermanos, amigos míos, a quienes aprecio mucho y quiero mucho, y si lo estás escuchando, creo que este mensaje es para ti. Eh, y espero que lo puedas escuchar hasta el final. Yo no voy a aceptar que alguien critique mi fe por una generalidad. Es decir, yo no voy a aceptar que alguien me juzgue o diga que yo soy de cierta manera porque alguna vez tuviste una mala experiencia con un cristiano que te dio un mal testimonio y que te hizo sentir muy mal, que te decepcionó, que no tuviste la capacidad de levantarte después de esa traición o de esa decepción. No todos los cristianos te hicieron eso. No todos los pastores te hicieron eso. Hubo algún pastor, hubo algún cristiano, hubo alguien que te falló. Y eso afectó tus emociones y eso afectó tu vida espiritual. Pero no significa que tus argumentos tengan que salir desde tus vísceras para desprestigiar o desmeritar o desvalorizar la vida de los creyentes, la vida de los cristianos. Si tuviste una mala experiencia con cristianos o muchas malas experiencias con cristianos, eso no es un argumento para decir que todos los cristianos somos iguales. Algunos hemos batallado, algunos tenemos nuestras propias luchas, enfrentamos a los demonios que se envían a atacarnos, tenemos tentaciones y algunas veces caemos en esas tentaciones, pero eso no significa que no nos estemos esforzando para ser un buen cristiano, para tener un buen testimonio, para compartirte de la fe que tenemos para que tú seas salvo. Entonces, queridos hermanos en Cristo, esto es para ustedes. No te dejes o no te menosprecies a ti mismo creyendo que necesitas un mensaje más espiritual. A mí me llama la atención cuando se dice los verdaderos cristianos, el verdadero mensaje, el verdadero evangelio. Hermano, evangelio es uno, cristianismo es uno, iglesia es una. El testimonio que tenemos que dar es como el de Cristo, ser uno mismo entre nosotros, ser un mismo, tener un mismo sentir, hasta que seamos uno, dice el Señor Jesús.
porque es uno. Entonces hablar del verdadero cristianismo, porque queremos algo más espiritual, es como anhelar que solamente se nos profetice, aun cuando la Biblia habla de profecía. Y aun cuando la Biblia habla en Joel acerca de que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne y los jóvenes profetizarían y las mujeres profetizarían y los jóvenes, perdón, tendrían sueños y habría visiones y decimos eso es del Espíritu, los ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, toda carne será llena del Espíritu de Dios y profetizarán y vuestros hijos y vuestras hijas, en fin, queremos que eso se cumpla y decimos es que eso es más espiritual, pastor, la profecía es más espiritual. Y por eso escucho a pastores, a esposos, a esposas, a papás, a mamás decir, Dios dice, o como Dios dijo, o como Dios dijo en el domingo en la iglesia. Y creemos que es mayor la espiritualidad porque Dios habló a través de un profeta, a través de un pastor. Yo creo en la profecía. Yo sé que existe la profecía. Yo sé que hay momentos proféticos dentro de la iglesia y que puede haber un manto profético en una reunión y alguien puede profetizar. Sé que existe el don de la profecía, sé que existen los oficios de profetas. Mi cobertura es un profeta a quien amo y respeto muchísimo y creo en la profecía. Pero esperar que se vuelva más espiritual porque es una profecía. Déjame leerte lo que dice la... Miren, nos emociona que venga un profeta a la iglesia. Nos emociona oír que alguien profetiza. Nos emociona que el profeta le profetice al pastor y sentimos la emoción. ¡Ay, Dios está hablando! Y nos emocionamos todos. O que el profeta te profetice a ti y digas, wow, profecía de parte de esto es para mí y empiezas a emocionarte porque es una palabra profética. Yo tengo libretas donde están anotadas las profecías que Dios me ha dado y estoy esperando que se cumplan. Y me alegra y me fortalece en la fe y el espíritu escuchar una profecía y discernirla si esa profecía viene de parte de Dios o no. Cuando yo he profetizado a la iglesia o he profetizado a alguna persona o a alguna familia, me llena, siento la presencia de Dios, pero eso no es más espiritual. Y te lo voy a decir porque 1 Corintios capítulo 4, ya con esto estoy terminando. Sé que esto es una ensalada y un revoltijo de cosas que te he hablado esta noche, pero tiene un propósito. Déjame, espero en los últimos 5 minutos que me quedan, podértelo decir. 1 capítulo 14, versículos 1 al 5. 1 Corintios 14, versículos del 1 al 5. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pastor, ya ve cómo es más espiritual el profetizar, porque Pablo dice que hay que profetizar, que es mejor que profeticemos. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. Ya ve, pastor, es más la profecía que hablar en lenguas. Espéreme, no he terminado la lectura. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ya ve, pastor, si hay jerarquías, mayor es el que profetiza el que habla en lenguas. A no ser, y este a no ser es importantísimo, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, la profecía es importante. El hablar en lenguas, si tú no sabes qué es hablar en lenguas o de qué estoy hablando, no te aflijas, te lo voy a enseñar algún día. Pero los que saben de lo que estoy hablando, cuando hablamos en lenguas, cuando hablamos en el espíritu, y se hablan en lenguas, dice Pablo, hablen en lenguas, que todos hablen en lenguas, ok. Pero si alguien profetiza, es mucho mejor, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Lo que está hablando solamente lo está edificando a él, porque nadie entiende lo que está hablando. Son lenguas angelicales, celestiales, de Dios, espirituales, que no se entienden. O podrían ser en otro idioma, de otra nacionalidad, como sucedió en Pentecostés. Pero es decir, pero este que está hablando se edifica a sí mismo, porque lo que está hablando lo está hablando en el espíritu. Pero el que profetiza edifica la iglesia porque todos se entienden la profecía. La diferencia está
que el que está profetizando se le entiende porque está hablando en el idioma, en la lengua de la iglesia. Pero el que está hablando en lenguas generalmente no habla en un idioma que se entienda. Entonces dice, es mejor la profecía que el hablar en lenguas, a menos que el que habla en lenguas también las interprete. Entonces, ¿por qué es importante o por qué el hablar en lenguas se iguala al profetizar? Porque el que interpreta las lenguas ahora está hablando para edificación de todos. Quiero concluir esta conversación de esta noche. Te di un revoltijo de ideas. La verdad es que escribí las ideas como me llegaron. Todo empezó en este papelito. Aquí empezaron las ideas. Y después hice el bosquejo y el estudio de esta noche. Pero sé que es un revoltijo de cosas. Pero todo concluye en esto. El que habla desde el estómago, el hablar desde las emociones y desde los sentimientos, no edifica. ¿Quieres una vida más espiritual, más madura en el espíritu? ¿Quieres hablar con sabiduría y no ser un necio en tu plática? ¿Quieres ser el sabio que escucha el consejo? Entonces tiene que ser una persona que cuando habla, edifica. Es verdad, es bueno profetizar. Incluso el apóstol el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, por ahí del 20, el versículo 20, dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura. No se trata solamente de ser profetas y profetizar. Se trata de edificar. Cuando tú hablas, si lo que estás hablando es desde tu estómago, desde tus emociones, desde tus vísceras, te garantizo, te aseguro, porque me ha pasado a mí, que lo que hablamos desde las vísceras no edifica, no cambia la vida del que nos escucha, no construye un matrimonio mejor, no construye una relación mejor, no ayuda a educar a tus hijos, no ayuda a tener una mejor relación con Dios, no edifica. Si lo que estás hablando no edifica, estás hablando de tus vísceras, desde tu estómago. Pero si lo que hablas edifica al que te escucha, estás hablando desde el Espíritu. La diferencia que hay entre hablar desde las emociones y desde los sentimientos, hablar visceralmente, pues, desde el estómago, la diferencia que hay en eso y hablar desde el Espíritu es que el que habla desde el estómago no edifica, destruye. Pero el que habla desde el Espíritu, ya sea en profecía, ya sea en lenguas o en lenguaje normal, como quiera que sea que hable, si lo que está hablando edifica, esa persona está hablando desde el Espíritu. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos tú y yo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios? Es ser edificados desde el Espíritu, ser edificados para tener una vida mejor. Y que con quien hablemos y a quien testifiquemos y a quien le hablemos del Señor no lo convenzamos con chantajes o manipulación o emocionalismo, sino que le demos la certeza desde el Espíritu, porque lo que le estamos hablando le edifica, le ayuda a tomar una decisión acerca de Jesús, le ayuda a tener una convicción en su corazón para arrepentirse y decir, mi vida tiene que cambiar, lo que estoy viviendo me está perjudicando, no tengo paz en mi corazón, no tengo tranquilidad en mi vida porque estoy viviendo una vida de desesperación. Necesitas a Dios y tú empiezas a hablar y a testificar y a compartir el mensaje, no para manipular sus emociones, sino para dar testimonio desde el Espíritu, edificando su vida, construyendo una vida mejor, acercándolo a Dios. Seguramente las redes sociales seguirán bombardeándote y atacándote y criticándote acerca de lo que tú crees y profesas en el Señor. Seguramente que sí. Habrá gente que no te quiera compartir cosas bonitas o cosas agradables o no te deje mensajes sanos. Al contrario, que te critiquen, que te juzguen. A lo mejor no te lo dicen en redes sociales, a lo mejor te hablan a tus espaldas, a lo mejor te enteras por chismes y argüendes que están hablando de ti. Bueno, todo eso que ellos hablan, lo hablan desde sus vísceras, lo hablan desde el estómago. Si tú quieres hacer una diferencia, necesitas hablar desde el espíritu. ¿Cómo? Edificando al que te escucha, edificando a aquel que oye tus palabras, edificando su vida, dando testimonio, ayudándole, haciéndole crecer, mejorar, a través de un consejo, a través de una palabra, a través de una oración, a través de un testimonio, de la manera en que esa persona que te escucha y esa persona que está poniendo atención a tus palabras pueda ser edificada, su vida cambie. Ese es el propósito que tenemos al hablar. Cuando hablamos, nuestro propósito es edificar, no emocionar, no manipular, no chantajear,
No chantajees a tu esposo con emociones. No chantajees a tu esposa con manipulación. No hagas que tus hijos vivan incertidumbres o temores o inseguridades por la manera en cómo los chantajeas visceralmente. No, háblales desde el espíritu. Edifica sus vidas, ayúdales a tomar mejores decisiones. Con tus compañeros del trabajo no juzgues sus vidas emocionalmente. Todos cometemos errores, todos pasamos por los defectos y las equivocaciones. Ninguno de nosotros ha logrado la perfección todavía, pero vamos camino para allá y tú y yo podemos ayudarles a edificar sus vidas, dando un consejo que cambie su comportamiento, su conducta, sus decisiones, que se libere de las cargas que llevan encima, que se liberen de los temores y de las inseguridades que viven por medio de la edificación, por medio del mensaje de la palabra. Para eso te tienes que preparar, para eso tienes que leer, asegurar tu fe y tener una fe firme en el Señor para poder dar testimonio a aquellos que lo necesitan. Sé que Sé y reconozco que todo esto que te dije, viajé por un lado y te llevé por otro, y a lo mejor el mensaje en sí no tenga una coherencia, una secuencia lógica, pero ni tampoco te estoy hablando desde las emociones, te estoy hablando desde la razón por la cual nosotros no podemos ser viscerales y tener una fe fundada en las emociones, ni tampoco dejarnos llevar por las palabras, los insultos y el maltrato que recibimos por aquellos que hablan desde el estómago. Nosotros hacemos la diferencia porque queremos edificar a aquellos que nos escuchan. Que tus palabras se edifiquen, que tus palabras sean sazonadas con sal, con amor, con paz, con tranquilidad, pero sobre todo con el poder del Espíritu Santo que pueda ayudar a que la vida de esa persona sea mejor. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos al hablar. No tratamos de tener la razón, no tratamos de ganar puntos, no tratamos de demostrar que sabemos más, solamente buscamos edificar a aquellos que nos escuchan. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos y eso es lo que vamos a hacer. Amén. Gracias por escucharme. No sé si todavía estén por ahí. Yo ya los perdí, yo ya no veo a nadie que esté conectado. Déjenme, voy a tratar de actualizar la computadora para ver si yo todavía estoy ahí en vivo. Pues creo que sí, creo que hay algunos todavía por ahí conectados. Les agradezco por quedarse a pesar de esta mala señal que se interrumpió y que se cortó de pronto en la transmisión. Pero gracias de verdad a todos por quedarse. Si están ahí todavía, mándenme un saludo, díganme, pastor, aquí estamos, no se preocupe, aquí seguimos, estamos aquí en la transmisión. Gracias por quedarse en esta noche. Así es que yo voy a terminar, ya acabamos, vamos a orar. Que el Señor bendiga tu vida, que te dé paz, que te dé sabiduría, que puedas encontrar el conocimiento para poder hablar de manera que quien te escuche sea edificado. Amén. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. De hecho, desde este foro, aquí en la Comunidad Manto Nuevo, lo que estamos buscando en cada enseñanza no es hacernos más famosos, ni tener más visualizaciones, ni más likes. Lo que buscamos es poder edificar tu vida. Eso es lo que queremos, eso oramos, eso pido al Señor y eso vamos a orar ahora para que tu vida sea una fuente para edificar la vida de otros. Seas luz en medio de tinieblas, seas sal en un mundo tan desabrido y tan corrupto y convulso como este. Así es que vamos a orar. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha, por cada amigo y amiga que se quedó hasta el final. Gracias por todos ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que sus palabras sean palabras sabias, palabras que no nacen de las emociones ni que buscan el chantaje o la manipulación, sino que sean palabras que traigan bendición para que ellos, cada uno de mis hermanos y yo incluido, cada uno de nosotros podamos edificar a quien nos escuche. No queremos ser piedra de tropiezo, no queremos ser manipuladores o chantajistas, mucho menos jueces o verdugos de aquellos que ni siquiera han escuchado tu mensaje. Queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser bendición para los demás y que nuestras vidas sean una fuente de edificación, de consejería, de ayuda, de desahogo, de consuelo incluso, por medio de las palabras que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestra boca, para edificar la vida de aquellos que nos escuchen. No pretendemos hablar desde el estómago. Ayúdanos a controlar, Señor, nuestras vidas para que nuestras palabras no sean desde nuestras emociones,
ni sean también de nuestros sentimientos, sino que vengan desde la convicción que la razón ha producido en nosotros por medio del Espíritu Santo para poder ser luz y ser señal de vida a aquellos que están perdidos en este mundo tan complejo y tan devastado por la maldad y el pecado. Hoy, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no seguir hablando desde el estómago, a no reaccionar desde el estómago, sino poder ser, Señor, personas que edifican a aquellos que nos escuchan. Te amamos, Dios, y bendecimos tu nombre. Espíritu Santo, ven y háblanos, enséñanos. Señor Jesús, trae convicción a cada corazón y que sean muy, muy bendecidos todos ellos, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. En el nombre de Jesús. Ok, gracias, gracias. Sí, ya vi que hay algunos por ahí, ya nos mandaron el reporte que sí nos están escuchando. Gracias a todos. Voy a leer sus mensajes con calma. Los voy a leer con atención a lo que ustedes están compartiendo. Gracias a Rodolfo, a Matías, brother, Dios te bendiga si andas por ahí todavía. A Irma Astudillo, también por ahí está César López Morales, gracias. Fabiola Vázquez, perdón Fabi, aquí se me movió un poco. Fabiola Velázquez, hermana Olga, gracias, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, también la pastora Ceci, por ahí está Jesús, también, también Vero Huerta, gracias de verdad a todos ustedes por quedarse. Mi querido hermano Marlon, Dios te bendiga, brother, gracias. Rodolfo Hernández, Jesús, Manuel Calva, cuñado, Dios te bendiga. Vero, estoy volteando acá porque lo estoy leyendo aquí en la computadora. Vero Huerta, gracias. Charlie, mi querido Charlie Dueñas, Dios te bendiga. Elvia Reyes, Dios te bendiga. Beatriz Castro, Dios le bendiga. Elizabeth Merino, Ministerios de Amor, gracias. Cecilia Calva, hermana Olga, María Paula García Gino, Elizabeth Merino, Giovanna Merino, gracias de verdad a todos ustedes. Les agradezco sus likes, sus comentarios, nos edifican, como dije hace un momento, nos ayudan a, gracias Jesús, bendiciones también para ti, nos ayudan a seguir, a esforzarnos, a preparar un mensaje que les edifique. Así es que si esto te edifica, si esto te ayuda, te desafía algo, a cambiar actitudes, a cambiar algunos comportamientos, déjalo en los comentarios. Quizás alguien que lo lea y diga, caray, este hermano, esta hermana está siendo desafiado a mejorar esto, mejorar, creo que eso también lo tengo que hacer yo. A lo mejor tu testimonio, el desafío que Dios pone en tu corazón, el aprendizaje que recibiste hoy, puede ayudar a otros a tomar una reflexión, a tomar una decisión y caminar por un camino juntos. Así es que gracias a todos, de verdad, leo sus comentarios, gracias por compartir el video, gracias, de verdad, ustedes son los que hacen posible que lleguemos a mucha más gente, lo cual agradezco mucho a Dios y bendigo también grandemente sus vidas por ello. Un abrazo bien grande, nos vemos pronto, pronto estaremos transmitiendo lo de Si tan solo, que es una oración por milagros y señales. Queremos que Dios bendiga tu vida y que haya un milagro en tu vida. Tuvimos este domingo pasado, tuvimos una enseñanza acerca de las fiestas del Señor, de por qué recogemos ofrendas, por qué se dan los frutos a Dios. Si no escuchaste el mensaje del domingo, te lo recomiendo. Dura casi 2 horas, ténganme paciencia, soy muy largo en la enseñanza, pero creo que quedan razones claras del por qué damos a Dios. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Es del domingo pasado. Y el próximo domingo nos vemos desde el templo de la comunidad Manto Nuevo. A los que puedan estar ahí, ahí los esperamos. A los que nos ven de lejos, como la hermana Irma Astudillo, como Juan Natalio, como Ernesto Merino, como ¿quién más está bajo nuestra cobertura? Bueno, a todos, si alguno se me pasó, perdón. A todos los que están bajo nuestra cobertura, que no pueden congregarse en la comunidad Manto Nuevo en el templo, conéctense el domingo. Este domingo pudimos transmitir completo. Esperamos que este domingo nos permita la señal también transmitir completo. Pero de verdad queremos que la palabra de Dios edifique sus vidas. Acompáñenos, deja tus comentarios, comparte el video, envía tus peticiones de oración y estamos para servirles. Gracias a todos, les amo en Cristo Jesús y me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes. Un abrazo, bendiciones, hasta pronto.